esta es otra expresión de la violencia contra la mujer, de la que hablamos muy poco. Los matrimonios forzados, que son una práctica común en varias comunidades de Metlatónoc, en Guerrero, que es, además de todo, uno de los municipios más pobres de nuestro país. Los padres le ponen precio, literalmente precio, a sus hijas para venderlas. Y sí, aunque cueste decirlo, entre más pequeñitas, más valen. Es una investigación especial de Claudio Ochoa. La niña a la derecha de la pantalla tiene 6 años. Su papá ya piensa en venderla. Antes de que la toque la luna, como dice el dicho local. Antes de que tenga su primera menstruación. Eso le da un mayor valor económico. El hombre que se quiera casar con ella tendrá que pagar entre 150 y 200,000 pesos a la familia. Tu na kwanu nyara na kapinya ja mi kunia kapinya ra tu kuni tu ya tanda nyara na ku ya ja minu kusini ya ku ya disu kue ki yo sun sa ya ji su vinya ba ya di sana ba si yu shin da ni lo pa ki na disu ta yo y ki lo va sana yu disi con ayuda kue ki yo sun sa ya. Ella sabe lo que es. Su esposo la compró cuando tenía 15 años, hace 20. Ta chen di shikana do kuna yu nu ta tira ten di ra ni ka ara shina ya cha vindo lo ra ku ya shin ban do ka chi ra shina ra sara cha vi na lo ara to kwa shungwa ji castora kuen di shi yo caston yo kwa ya shungwa esa nera 40 ta shina da ta yu yo kwa kanda ba ta shina. Ni siquiera conocía a quien pagó por ella. Ba ji te sha ira ka sha ko ai ku ta ti ba in ne yo chi kwe shin ne yu na mara Kuasa ra sara da kai ve na yo ba da kai ni na yo ba kue nya da ka ba ba isa ba si una ka cho ji sa ta shna yu ba sra ni sa ku vera yo sa ira bichira kue do ina ka chi ma ni ake do yu ni ake chi tu asa ban do itu na kundi ba atra shi mara kue kundi ba ara shi ma ka sara ba ban de chi. Esta indígena mixteca aceptó dar su testimonio en el anonimato porque hacerlo abiertamente le costaría críticas y rechazo social el resto de su vida. Habla porque no quiere que más mujeres como ella y su hija pasen por lo mismo. Es de las pocas que se atreven a cuestionar una tradición de décadas en Metlatónoc, el corazón de la Sierra de Guerrero. Los usos y costumbres de este municipio, uno de los más pobres del país, ubicado a 10 horas de Ciudad de México, permiten ponerle precio a la mujer según su juventud y belleza, bajo el respaldo del artículo 2 constitucional sobre la libertad de autodeterminación de los pueblos indígenas. La familia que quiera casar a su hijo debe desembolsar cantidades que contrastan drásticamente con la situación de las comunidades. ¿De dónde salen 200,000 pesos cuando el menú diario en casa son frijoles y tortillas? Don Celso es carpintero y agricultor. Él se atrevió a hablar porque es de los hombres que quieren terminar con la tradición. Las autoridades comunitarias encontraron a su hijo y a una joven platicando a oscuras durante la fiesta de la Virgen del Rosario. Los acusaron de faltas a la moral y los detuvieron. Para los papás de la joven y para la comunidad, ella ya estaba deshonrada, así que obligaron al hijo de don Celso a pagar por ella. Pedían 180,000 pesos. Jena chinyo da chap vi ka de suata shundara de yo kanja chorani rayo kni noni kar ya ochenda ta shundara kasnara ochenda ta shi dira como yo ndo ya lo kar da que cuando ya vi ayam. Don Celso tuvo que recuperar ese dinero y ganó un poco más. Vendió a su hija por 115,000 pesos. Ya karani ku so ajan de kite da ve che ku ya ve ka ta shira ku si ni le ra yo kando. Otros venden su ganado, sus tierras o adquieren deudas prácticamente de por vida que tienen que cubrir emigrando cada 6 meses a Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Morelos y Michoacán para el corte de chile, limón, aguacate, con todo y mujer recién comprada. Ella tiene que pagar lo que se gastó por su compra. Suena un poco, a lo mejor, brusco. Es más tratada como una esclava que como una persona. Ya que ella ha trabajado, haya terminado de pagarle a sus suegros, ahora sí se puede salir de la casa del suegro, formar una familia aparte junto con su esposo. Pedro Avilés es el sacerdote católico de San Juan Puerto Montaña, también municipio de Metlatónoc. Pero en esa comunidad no se permiten desde hace 12 años los matrimonios forzados. Antes se hacía, pero prácticamente la gente se ha ido civilizándose un poquito cuando nos construyen la escuela secundaria técnica
que a través de la gestión de la comunidad, a través de la lucha de los vecinos mismos, los jóvenes fueron concientizándose que pues eso es prohibido, pues, y los padres acatan a la educación. Quien se ha sorprendido vendiendo a una mujer o haciendo una negociación, se va a la cárcel. Pero justo a un lado, en Santa María Tonaya, la situación se repite, incluso también con niños. A 10 minutos de la cuasi parroquia, me ha tocado que la familia o los padres arreglan este trato a los 10 años. A los 10 años los empiezan a juntar, a convivir en una sola casa, de tal manera que a los 12, 13 ya los llevan a vivir en la casa del muchacho. Comisarios y fiscales elegidos anualmente por cada comunidad son los encargados de las ceremonias de matrimonio. De noche yo con y ya lo hiciste yo ahora y ya lo hiciste cara de desastre na kan de na y tomba tashi de cosas con dana na cuenta cota ana na que santiva está ana. En el año 2015, la organización Yo Quiero, Yo Puedo entró a Metlatónoc. A través de talleres de sensibilización, derechos humanos y violencia de género, logró que 3 de 66 comunidades echaran para abajo la venta de mujeres y los matrimonios forzados. Ellas se atreven a levantar su voz, les dicen que ya están cansadas de que las cosas sigan así. Ya también los hombres estaban un poquito cansados de todo esto. Lo hacen porque así les enseñaron y porque es una tradición acá. Autoridades de Yubinani, Juquila y Valle de Durazno firmaron un convenio que duró hasta 2018, pero ya retomaron la venta de mujeres, vista como una fuente de ingreso. El dinero que reciben de la compra de la niña o mujer, ellos lo ocupan para ir comiendo, ¿no?, en el transcurso del año, o sea, lo ocupan para sobrevivir. Constantino Arismendi, Alexander de Villa, Claudio Ochoa Huerta, Noticieros Televisa. Y esto no es en el Medio Oriente, no es en Europa del Este donde sucede, y lo hablábamos, es a 10 horas de aquí. A 10 horas de aquí, ¿Sí? en Guerrero, a nada de la capital de Guerrero. Claudio Ochoa. Sí, literalmente, Daniel, Enrique, un gusto estar con ustedes aquí en la mesa. Hay que entender esto como un asunto socioeconómico, cultural. Es decir, a lo mejor se nos puede hacer muy extraño a quienes lo están viendo en sus casas, pero así es como funcionan decenas de comunidades, más de 60 comunidades allá en la Sierra de Guerrero específicamente. No solo se violan los derechos humanos de la mujer, sino también del hombre. Veíamos el caso de Don Celso que decía, yo tuve que pagar por algo que mi hijo que estaba haciendo platicar con una mujer porque ya estaba deshonrada. Más Chiapas, más Oaxaca, más Tabasco, donde suceden esas cosas. Y esto, pues hay que decirlo con todas sus letras, es tráfico humano, es trata de personas, es comercialización de humanos. Sí, esa es, digamos que la visión que podemos tener de ese lado, la misma visión que tiene esta organización, Yo Quiero, Yo Puedo, que fue la que logró tener esta clase de logros en tres de estas comunidades que finalmente, ante tanto obstáculo, se terminan cayendo. Ellos siguen trabajando por hacer, digamos, esta modificación, pero te enfrentas a cierta clase de obstáculos, un abandono social tremendo desde hace décadas en esas zonas del país y otra clase de circunstancias que llevan a la gente a vender. Y son mujeres tratadas como esclavas. Sí, fíjate que nos platicaban que ha ido un poco mejorando la cuestión desde que entró esta fundación, porque incluso tenían prohibido a las mujeres cosas tan básicas como ir al doctor, porque los doctores son hombres, o la reunión entre ellas. Incluso hace pocos años se les prohibía levantar la cabeza cuando iban por la calle o saludar de mano, cosas así, cosas que nos pueden parecer. En uno de los casos, el de Don Celso, precisamente, estaban platicando afuera de la iglesia. Sí, fíjate que cuando platicábamos con Don Celso nos contaba su historia, yo le preguntaba si la acusación de la autoridad realmente era que estaban platicando o que había sucedido algo más, que aunque hubiera sido así, no tiene razón de ser. Pero Don Celso dice, la acusación de la autoridad fue tal cual, estaban platicando y por eso tuve que pagar yo por esa muchacha, porque los papás ya no la querían en su casa, los propios papás, porque ya estaba deshonrada. Y además se ha convertido en una forma, se oye muy feo, pero de tener dinero literalmente en comunidades marginadas a todas luces. Además tienes que, es decir, si tú tienes una hija y también tienes un hijo, dices, ¿cómo le hago para que mi hijo se case? Pues aquí está mi hija, la vendo y así el dinero va circulando, por increíble que parezca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Claudio. Bueno,